La tabla de factores de riesgo por sexo y edad es el mecanismo que usan las ISAPRES para calcular el valor de sus planes. Un fallo del Tribunal Constitucional, que era muy esperado, declaró que la forma en que hoy se calculan los costos no está apegado a la Constitución y derogó algunos ítems, pero no el articulado completo. Con eso, el tema central, que era la discriminación, no se resuelve en su fondo. Solo se reglamentaría a partir de una ley que debe tramitarse. Conversamos sobre esta resolución con la abogada de la Corporación Humanas, Paulina Maturana, que nos acompaña aquí en el estudio CNN Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y digamos de entrada que ustedes, como organismo, estuvieron en las presentaciones, en la ronda de consultas que hizo el Tribunal Constitucional para conocer todas las posiciones al respecto. Por lo tanto, conocen muy de cerca el tema, lo argumentaron en esa oportunidad. ¿Y cómo reciben este fallo? Que en realidad no abordan lo central, lo que ustedes presentaban o lo que ustedes pedían. Claro, mira, este fallo la verdad es que lo recibimos con sorpresa porque evidentemente esperábamos otra cosa del Tribunal Constitucional. Aparentemente, porque aún el fallo no lo tenemos, lo que recién tenemos es un comunicado que ha hecho el Tribunal Constitucional que declara, en que señala que ha habido acuerdo con el quórum necesario para declarar inconstitucional los numerandos 1, 2, 3 y 4 del artículo 38 ter, pero no tenemos exactamente el contenido hasta que no tengamos este fallo que va a salir en algunos días más, cuyo plazo fatal es de 30 días. Y efectivamente lo recibimos con una sorpresa negativa, por cuanto nosotros hubiéramos esperado que el Tribunal Constitucional fallara en forma mucho más jurídica, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Que el Tribunal Constitucional se apegara estrictamente a los dos pilares fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, que es el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación. Y en base a esos pilares fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, y que forman parte, por cierto, de nuestras garantías constitucionales, y tomando en cuenta la trayectoria que el mismo Tribunal Constitucional había tenido en los fallos individuales que había estado dictaminando, hubiera declarado totalmente inconstitucional el artículo 38 ter. Y esto no ha sido así. Simplemente el tribunal, cierto, acoge que existe una discriminación en la aplicación de estos factores por edad y por sexo, pero no los elimina como tales, sino que, digamos, deja la forma o la regulación de cómo estos se van a aplicar a una ley que tendrá que ser iniciativa del Ejecutivo. O sea, así, al menos con la información que disponemos ahora, uno podría pensar que el tribunal está pensando, como están las cosas hoy día, 15 tramos, más o menos 15 formas distintas de ir avanzando en el precio del plan de salud como existe ahora, es demasiado. Habría que acortarlo, habría que reformularlo, y eso lo tiene que ver una materia de ley que se discuta en el Parlamento. Más nada allá de eso, no tendría mayor extensión lo que ha determinado el tribunal. Mira, como explicaba anteriormente, no tenemos los detalles del fallo, pero naturalmente que el Tribunal Constitucional debiera ahondar en lo que son las causales de discriminación y aquellas faltas a la igualdad por las cuales él estima, ¿cierto?, que estos factores de edad y de sexo no debieran ser aplicados y por los cuales los está declarando inconstitucionales. En términos generales, uno podría decir, desde el punto de vista estrictamente del principio de la igualdad, ¿cierto?, que cuando una ley establece diferencias, ¿cierto?, estas diferencias que la ley establece deben ser muy explicadas. Y en el caso específico de las diferencias que se establecen por el sexo, esto es lo que se llama en la teoría la categoría sospechosa, el legislador o el Estado debe explicar con razones de política pública realmente fundamentadas que esa diferencia que hace entre hombres y mujeres debe existir. En el caso específico de la diferencia que hace la ley de ISAPRE respecto a la edad fértil, esa diferencia
es inaceptable, por cuanto lo que está haciendo la ley es cargar únicamente a las mujeres con el costo de la reproducción de la especie. Y eso es algo que en el día de hoy es absolutamente inaceptable. Hoy día el ministro de Salud interpretaba este fallo del Tribunal Constitucional indicando que de las repercusiones que podía tener, él visualizaba que, por ejemplo, los planes de salud para las personas mayores podía bajar en un 30% y para las personas más jóvenes que ingresan al sistema elevarse en un 30% como uno de los efectos más directos. Ahora, eso tampoco eso es una, a su juicio, eso es una interpretación que hace el ministerio de una tabla que a lo mejor pudiese tener en mente que eventualmente se pudiese aplicar, pero no es una cosa que se deduzca directamente del fallo conocido ayer. No, como explicaba anteriormente, el contenido del fallo no lo tenemos. Ahora, los dichos del ministro a mí me parecen bastante cuestionables, por cuanto él, ¿cierto?, como secretario de una cartera, debe asegurar con este proyecto de ley que va a presentar al Congreso y que dice que ya tiene en principio un borrador, debe asegurar, primero que nada, el acceso a la salud de todas y todos los chilenos. Segundo, la igualdad y no discriminación. Al parecer, por lo que ha salido, digamos, en los trascendidos de la prensa o las publicaciones de prensa hoy en día, del día de hoy, pareciera que el ministro de Salud está dando primacía a los acuerdos que pudiera sostener con las ISAPRES más que a buscar, digamos, que se concreten estos principios de igualdad, no discriminación y acceso a la salud para todos los habitantes de la República. Pero más que un trascendido, uno podría buscar la respuesta más o la posición del gobierno más clara en lo que el gobierno también alegó ante el tribunal. Desde ese punto de vista también se le pidió la opinión al gobierno, sí. Y en ese sentido, ¿qué tan diferente fue a la opinión que expresaban ustedes, por ejemplo? Bastante diferente, porque no se consideró en ningún caso en la opinión que presentó el gobierno el específico punto que nosotros estamos alegando. Lo que nosotros exigimos hoy en día del gobierno y exigimos de la política pública y exigimos del proyecto de ley que sea presentado, ¿cierto?, es que en él se cumplan los estándares internacionales de derechos humanos a que el Estado de Chile ya se comprometió. En este sentido, lo que buscamos es corresponsabilidad, por un lado. Por ejemplo, el costo de la reproducción de la especie no puede recaer en ningún caso solo en las mujeres. La manera en que las ISAPRES, por otro lado, están calculando el riesgo que está inserto en estos contratos de salud, ¿cierto?, es una manera que debe revisarse, porque estos contratos, ¿cierto?, son de utilidad pública, por así decirlo. Lo que se está garantizando aquí es la salud de la población. Y no puede ser posible, ¿cierto?, que el riesgo que calculan las ISAPRES y que está inserto, como digo, es parte inherente de un contrato de prestación de salud, porque uno no puede saber cuántas veces va a usar su plan de salud. Cuando uno firma el contrato no sabe cuántas veces lo va a usar. Ese riesgo que está dentro de este contrato de salud debe ser calculado en base a antecedentes prácticos fidedignos y no en base a abstracciones únicamente. Paulina, en los fallos anteriores del tribunal, porque debió pronunciarse ante casos particulares antes, y en esos casos particulares, por lo menos en los últimos 4 que se presentaron, falló a favor de quienes presentaron la reclamación. Dicho de otra manera, falló en contra de cómo las ISAPRES aplicaban ese reajuste. Eso era lo que daba pie para pensar que, si se había aplicado de manera particular, ¿tendría que haber resuelto también de manera general? En parte sí, por supuesto que sí. Porque si el tribunal se está viendo enfrentado, ¿cierto?, a una judicialización extrema de estos casos, en que se evidencia claramente que hay un problema, el número de recursos de protección presentados y el número de recursos de inaplicabilidad presentados va claramente en aumento. Al ver cada caso en particular, si el Tribunal Constitucional falla que en relación a esta norma, que esta es inconstitucional para los casos específicos, por esa misma razón, ¿cierto?, él establece y abre el propio Tribunal Constitucional un proceso de revisión de oficio de este artículo. Dado eso, ¿cierto?, uno podría haber pensado, debería haber pensado o se habría esperado que el tribunal lo declarara inconstitucional de oficio. Para terminar, Paulina, cuando usted señala al comienzo de esta entrevista que le habría gustado que hubiese sido un poco más, entre comillas, jurídica,
la resolución del Tribunal Constitucional está tratando de señalar que aquí a lo mejor lo que hubo fue tratar de hacer algo como más salomónico, escuchar al resto, escuchar a los grupos de presión, escuchar a las ISAPRE y no provocar un quiebre en el sistema, no digo quiebre monetario, sino una revolución en el sistema, una descompensación de todo lo que ha sido aplicado desde hace tanto tiempo hasta esta fecha y optar por una salida intermedia en donde al final quienes tengan que ver este tema sean los legisladores y no sea el Tribunal Constitucional? O sea, claramente esa es la posición por la cual optó el Tribunal Constitucional. Cuando yo me refería a lo jurídico, no quiero decir que la decisión del tribunal no sea jurídica, porque obviamente lo va a ser, pero uno esperaría de un tribunal constitucional que hace control constitucional de la ley, ¿cierto?, que su razonamiento únicamente involucrara razones jurídicas respecto, en este caso, a la igualdad y no discriminación de una norma, ¿cierto?, respecto a las situaciones que se dan en la práctica. Pero en este caso da la impresión que al no tomar, digamos, la decisión de declarar inconstitucional el artículo 38 ter, el Tribunal Constitucional no solo recurrió o buscó razones eminentemente jurídicas, sino que quizás toda la presión, ¿cierto?, que se ejerció por los grupos de las ISAPRE y en general por los distintos sectores, influyó en que se decidiera de esa forma. Por lo tanto, va a ser muy importante leer en detalle el fallo como tal. Así es. Leer, por ejemplo, también cuáles son las votaciones, cuáles son los considerandos, cuáles son los argumentos que presentan los votos de minoría también, para entender efectivamente qué hay detrás de todo esto y cómo va a continuar. Estamos resolviendo y estamos comentando sobre la base nada más de un comunicado en el día de ayer que no termina de aclarar totalmente el asunto. Así Abogada, muchas gracias por haber estado gracias con nosotros. Y a ustedes también por habernos acompañado en esta media hora informativa. No se vaya, después de la pausa ya estamos de regreso con CNN Prime.